Y vamos a la otra historia del día de hoy que tiene que ver ya con la política nacional. El presidente del Congreso, Daniel Abugataz, armó tremendo lío esta mañana cuando dijo que no le temblaría la mano para dar un indulto humanitario a Alberto Fujimori y a Abimael Guzmán. Escuchemos. A mí no me temblaría la mano de ninguna manera, o sea, como te reitero, no solamente el señor Fujimori, si hubiera el mismo caso con el señor Abimael Guzmán, haría lo mismo. A mí me preocupa que el presidente del Congreso esté parloteando sobre este tema, ¿no es cierto?, con desconocimiento absoluto. Por tercera vez en lo que va de la gestión de Ollanta Humala, un alto integrante del gobierno introduce en el debate político el asunto de la excarcelación de dos de los más grandes condenados por crímenes de lesa humanidad, Alberto Fujimori y Abimael Guzmán. Primero fue el ministro de Defensa, Daniel Mora, con su planteamiento de una ley de punto final para los violadores de derechos humanos. Luego vino la propuesta del ministro de Trabajo, Rudecindo Vega, quien avanzó más y sostuvo la tesis de una amnistía general. La familia de Alberto Fujimori ha señalado que, bueno, están pidiendo ya los certificados, en fin. ¿Usted sería de la idea de que el gobierno evalúe un indulto humanitario a Alberto Fujimori? Mire, yo soy de la idea que hay que evaluar todo. Pero más aún, yo voy a ir un poquito más, Enrique. Yo siento que el país tiene que entrar en un proceso de reconciliación política nacional. Hoy el proponente fue Daniel Abugataz, presidente del Congreso, quien esta mañana desarrolló su polémico planteamiento de esta forma. Que si se trata de un indulto humanitario tiene que proceder. O sea, yo sé que hay sectores defensores de derechos humanos, etcétera, que son radicales en el sentido contrario, ¿no? Que de ninguna manera Pero yo creo que el indulto humanitario no solamente con el señor Fujimori, sino con todos aquellos que se encuentran en la misma condición. Pero el presidente del Parlamento no solo se refirió a Fujimori. Segundos después, mencionó al otro gran posible indultado, Abimael Guzmán. A mí no me temblaría la mano de ninguna manera, o sea, como te reitero, no solamente el señor Fujimori, si hubiera el mismo caso con el señor Abimael Guzmán, haría lo mismo. ¿En serio? Sí. O sea, tú tienes un... Bueno, son dos casos muy diferentes, ¿no? No hay que ser antifujimorista para... Pero si el argumento es... La causa es humanitaria y somos seres humanos con un nivel, nos guste o no nos guste, ¿no? O sea, yo creo que ahí no de ninguna manera podríamos tener algún tipo de... Mira, yo creo que todos aquellos que estén en esas condiciones tienen que salir, incluido el señor Abimael Guzmán, ¿no? Okay. O sea, ahí tenemos que ser claros en este tema. Yo creo que las razones humanitarias van allá, más allá de lo político. Estas apreciaciones se convirtieron en uno de los temas del día y como tal motivaron distintas reacciones. Decir que no le temblará la mano para indultar ni a Alberto Fujimori o a Abimael Guzmán me parece que es una comparación odiosa, me parece que es una comparación que merece el rechazo de toda mi bancada y estoy seguro de un gran porcentaje de la población que, pues sí, considera que el mejor presidente que ha tenido el país ha sido Alberto Fujimori. Me parece una impertinencia, ¿no? En todo caso, producto de una conversación, me da la impresión que no estuvo planificado, salió en la conversación, pero bueno, creo que es un tema que ni siquiera se ha planteado formalmente, ¿no? El indulto humanitario no está en discusión, sino que lo que está en discusión acá es si un gobierno democrático, si un gobierno democrático está en condiciones de indultar o amnistiar a quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Ante esta andanada de opiniones, el principal aludido de la jornada se vio obligado a salir en conferencia de prensa para hacer algunas precisiones a sus iniciales alcances. Acá no hay ninguna conversación, no hay ninguna discusión previa, o sea, esta discusión llegó a la mesa producto de una consulta que hizo el periodista con el que estábamos conversando. Mira, yo creo que al margen todo
líder tiene que tomar las decisiones que él considere más pertinentes. Puede haber decisiones que no se entienden en un momento determinado, pero cuando se trata de los derechos humanos, yo creo que tenemos que tener la capacidad de hacer un análisis especial, ¿no? De todos modos, Tribuna Abierta pudo dialogar momentos más tarde con el presidente del Congreso y durante la entrevista el parlamentario nacionalista hizo estos ajustes. El punto es, si yo creo en el indulto humanitario, no importa quién sea. Por eso puse el ejemplo hasta el señor Abimael Guzmán. ¿Fue un ejemplo solamente? Es un ejemplo. Yo en ningún momento he dicho de que le estoy pidiendo el indulto. Abu Ghataz también defendió la potestad presidencial para conceder indultos y criticó al sistema interamericano de derechos humanos por establecer límites a esta gracia presidencial. Aquí es importante contrastar los alcances del presidente del Congreso con las observaciones de un experto en derechos humanos, el abogado Ronald Gamarra. El indulto se lo das o no se lo das, pero más allá de cambiar las condiciones carcelarias o modificar la sentencia no se puede hacer. El presidente tiene la facultad de indultar, en mi modesta opinión, inclusive en caso de violaciones de derechos humanos. Hay juristas que dicen que no. Yo no voy a entrar en discusión con ellos. El indulto es una atribución del presidente de la República, punto. Pero la Constitución no se lee un artículo independientemente de los demás. Se lee en función del conjunto de los artículos. Y hay otros artículos en la Constitución que establecen que los tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte de la legislación nacional, del ordenamiento interno, ¿no? El presidente está sujeto a la Constitución. Vicepresidente lo hace porque es su prerrogativa. Sería una decisión inconstitucional y sería contraria a las obligaciones internacionales suscritas por el Estado peruano. Mira, la pregunta es si las prohibiciones específicas de una corte pueden llegar a eliminarte los derechos fundamentales de una persona. O sea, yo creo que un derecho de una persona a tener una muerte digna es fundamental, es un derecho fundamental de la persona, es un derecho humano de la persona. Entonces, pero no, o sea, la Corte dice, tú ya no eres un ciudadano de tercera o de cuarta categoría, ya no tienes ningún derecho. Si eso es válido, o sea, yo estudié 5 años en la Universidad de Derecho y me enseñaron que eso no era posible, pero si ya ha evolucionado el derecho y ahora sí se puede eliminar los derechos humanos de las personas, ahora, aunque parece que sí, ¿no? O sea, yo creo que hay un nuevo error del presidente del Congreso, ¿no? En absoluto, ¿no? Yo creo que en las decisiones de la Corte lo que hay es el respeto del ser humano, de la dignidad del ser humano, tanto de las víctimas como incluso del acusado, ¿no? Lo que se está señalando es que frente a la presencia de crímenes atroces que ofenden a la dignidad humana, no corresponde ninguna fórmula de perdón. Tenemos que buscar una vía democrática, y esa vía democrática no es el indulto, ni siquiera el humanitario. Yo insisto que es la prisión domiciliaria, ¿no? En todo caso, hay que recordar que en octubre pasado, el propio titular del sector que evalúa los indultos, es decir, el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, había descartado estas pretensiones. La Corte ha dicho que cuando hay delitos, cuando se ha imputado delitos que conllevan graves violaciones a los derechos humanos o lesa humanidad, no cabe el indulto. Acuérdese que el Perú fue condenado por el caso Cantuti y Barrios Altos, por delitos de lesa humanidad, y que también por esos delitos el expresidente tiene una condena interna. Ahora hay que esperar cuál será el próximo planteamiento de indulto o amnistía o punto final proveniente del gobierno y quién será el nuevo portador del mismo. Claro, ello mientras el presidente Ollanta Humala no salga a poner en blanco y negro las cosas y decir si tiene intenciones de hacerlo. El asunto, como ustedes imaginarán, es bastante polémico, tanto en sus aspectos jurídicos como en sus aspectos políticos. Pero en el aspecto jurídico hay algo que decir que tal vez no lo sepa el presidente del Congreso. La ley prohíbe el indulto en casos de secuestro. El caso de Fujimori, en el caso de Fujimori, él está sentenciado por 2 secuestros también. Por lo tanto, legalmente habría que modificar la ley en el Congreso, que fue aprobada en el 2006. No se le puede dar indulto. Y esa disposición aplica para algunos delitos, no solamente para el secuestro, sino para otros también muy graves. Entonces, hay delitos que no están sujetos al indulto, por más que hayan razones humanitarias de por medio. 2, la solución que plantea el doctor Ronald Gamarra puede ser creativa, pero
solamente se da arresto domiciliario a los procesados, no a los sentenciados, porque se supone que ya están cumpliendo una condena. Entonces, o están adentro o están afuera, pero no están en la mitad del camino porque están cumpliendo una condena. Entonces ahí también habrá que discutir muchísimo entre juristas si es que el señor Fujimori efectivamente está al borde de la muerte, tiene una enfermedad crónica, terminal, en fin, y merece un trato humanitario. Habría que discutir cuál es ese trato humanitario y ver en qué condiciones legales se le puede otorgar sin violar la Constitución, las leyes y los tratados, lo cual va a ser sumamente difícil. Vamos a una pausa y volvemos.